La Iglesia Bautista El Divino Salvador de Monterrey, Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Teléfonos 83 46 32 78 y 83 33 22 12. Te invitamos a visitarnos en el nombre del Señor, Cristo Jesús. Jesús clamó y dijo: Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Muy buenos días, amigos y hermanos. Sean todos bienvenidos a su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Reciban un cordial saludo a nombre de la Iglesia Bautista El Divino Salvador y su pastor Jesús Cano Medina. Los invitamos a que se queden con nosotros hasta el final de este programa para escuchar juntos lo que nos tiene preparado nuestro buen amigo Juan Francisco Martínez Zaragoza. En este día nos presenta el tema En tu palabra lo haré. Y nosotros ya nos encontramos listos para atender tus llamadas telefónicas. Nos dará mucho gusto escucharte. Y si nos lo permites, nos gustaría orar por ti, por tu familia. Comunícate con nosotros a los teléfonos 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. O también puedes enviarnos un mensaje de WhatsApp. Escríbenos al 811-782-9858. Amigos y amigas radioescucha, hoy me permito compartir con ustedes lo que encontramos escrito en la Biblia. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, vemos un relato en el que se puso de manifiesto el poder y la autoridad de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Dice el versículo 39, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. El viento rugía, los relámpagos se encandilaban, las olas golpeaban. Pensé que moriría. Este fue el relato que me compartió un amigo que en su adolescencia experimentó junto a sus abuelos. Estaban pescando en un lago, pero se habían quedado demasiado tiempo. Cuando el sol se puso, una rápida borrasca se desató sobre su pequeño bote. Su abuelo le dijo a mi amigo que se sentara en la popa para que no se volteara la lancha. En aquel momento mi amigo contaba con tan solo 14 años de edad. Él dice que no sabe cómo, pero en ese momento empezó a orar, aterrorizado. Le pidió a Dios que lo tranquilizara y que los protegiera a él y a sus abuelos. La tormenta no se calmó, pero pudieron llegar a la orilla. Hoy mi amigo afirma: no sé si alguna vez sentí más intensamente la presencia de Dios que aquella noche en la tormenta. Amigo y amiga radioescucha, Jesús sabe de tormentas. En la porción del relato bíblico que les compartí al inicio, Jesús les dijo a sus discípulos que cruzaran un lago que poco después se enfureció con el viento. La tormenta de aquella noche probó y venció a aquellos toscos pescadores. Ellos, al igual que mi amigo y que quizá alguien que nos puede estar escuchando en este preciso momento, pensaron que morirían. Pero Jesús calmó las aguas e incrementó la fe de sus discípulos. Del mismo modo, Jesús nos invita a confiar en Él. Por favor, no se aparten de esta frecuencia y juntos reflexionemos en el tema de hoy. ¿Cuál es tu tormenta en este momento, amigo y amiga radioescucha? Quédate con nosotros porque quizá hoy tú tomes la decisión de poner toda tu fe en el Señor Jesucristo y le digas: en tu palabra lo haré. Les recuerdo que tenemos a su disposición un número de WhatsApp donde pueden contactarnos. Nos dará mucho gusto recibir sus mensajes. Escríbenos al 811-782-9858. Llámanos a los teléfonos 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como ibets.mty, en Instagram estamos como ibetsmty y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde también vas a encontrar este programa grabado. Encuéntranos como Ibets Compartiendo Vida.
Sin más preámbulos, cedo el micrófono a Juan Francisco Martínez, a quien le agradezco su participación en este programa. Bienvenido, hermano Juan. Muchas gracias, Gina. Gracias a Dios por la oportunidad y gracias a ustedes que nos abren la puerta de su hogar para poder entrar a través de la radio y gozarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y créanme que el tiempo que le dedicamos a atender su llamado va a ser de bendición y va a marcar lo que será el futuro en la vida de cada uno de ustedes. Hoy ustedes decidieron que era el momento especial para escuchar la palabra de Dios. De esta misma manera, uno de los discípulos de Jesús tuvo la decisión de escuchar a Dios y su vida cambió. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, encontramos ese primer encuentro que tuvo Pedro con Jesús, ese inicio de una relación con Dios nuestro Señor. Dice esta porción de la palabra que se encontraba Juan el Bautista en el río Jordán con 2 de sus discípulos y les dice: «He aquí el Cordero de Dios», refiriéndose a Jesús. Y los 2 discípulos siguieron a Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, y le siguieron. ¿Jesús los buscó? No, al contrario. Cuando ellos se acercaron, Jesús les preguntó: ¿qué buscan? Y ellos contestaron: ¿dónde vives? Fueron con Jesús y ahí se quedaron. Andrés buscó a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, al Salvador, al ungido. Y se lo presentaron a Simón, al ungido, el que tenía una enseñanza diferente, el que tenía palabras de salvación, el que tenía palabras de vida eterna. Aquí es donde se da el primer encuentro entre ambos, entre Jesús y Simón, en el Jordán. Aquí es donde Jesús le pone por sobrenombre Cefas, o sea, Pedro, que significa piedra. En ese primer encuentro conoció a Jesús, pero no le seguía en su totalidad. Como muchos de nosotros escuchamos de Jesús, asistimos en alguna ocasión a la iglesia, pero no le seguimos. No lo involucramos en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Es más, no nos sentimos decididos a entregar todo nuestro ser a su servicio. Pedro continuó con sus actividades normales. Él era pescador. Era su prioridad, el sustento de su familia. Jesús continuó con sus actividades normales, hablar del reino de Dios. Pero hubo un segundo encuentro, pero este se dio en el mar de Galilea. Este lo relata el Evangelio de Lucas y registra el milagro que conocemos como la pesca milagrosa. En Lucas 5, versículo 1 dice: aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, que es el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y aquí lo primero que vemos es que Pedro tuvo la oportunidad de escuchar con atención la enseñanza de Jesús, porque Jesús a eso vino, para anunciar el evangelio del reino de Dios. Lucas 4, versículo 43 dice: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Cuando Jesús se subió a esa barca a predicar, a anunciar el evangelio, pudo haber mencionado frases como estas, frases llenas de amor y de verdad, que aún siguen vigentes y que son necesarias que las escuches hoy, amigo y amiga, y que medites en ellas. Imagina a Jesús sentado en la barca diciendo esto: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.
La gente se agolpaba a escuchar la palabra, porque era diferente a las palabras del sistema religioso que imperaba en esa época, porque el judío era un pueblo oprimido por otros pueblos debido a su desobediencia. Esto dijo Jesús en una sinagoga delante del sistema religioso opresor y todos se molestaron. Allí en Lucas 4:18 dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este es el motivo por lo que en aquella ocasión se agolpaba la gente a escucharlo desde la barca. Este es el motivo por el cual hoy sábado estamos reunidos proclamando que solo en Jesús hay salvación. Hoy, amigo y amiga, hemos venido a escuchar su palabra desde la radio, desde la bocina de tu estéreo, en tu carro o desde tu celular, a recibir las buenas nuevas de que en Jesús hay salvación, a recibir la libertad que no gozas por la cautividad del pecado, a recibir la vista para ver las maravillas de Dios en tu vida. Pedro escuchó la enseñanza que Jesús dio desde la barca, al igual que el resto de la multitud, pero había algo que distraía a Pedro en aquella mañana. Pero había algo que tenía prioridad en la mente de Pedro. Pedro, si lo recuerdan, no había seguido a Jesús completamente desde que lo conoció aquella vez en el Jordán. Él era pescador y esa era su prioridad antes de seguir a Jesús. Jesús, que todo lo sabe y con seguridad sabía de la necesidad de Pedro, vio que era el momento para realizar un milagro en su vida, la pesca milagrosa. Si continuamos leyendo en Lucas 5, el versículo 4 en adelante, dice que cuando terminó de hablar, o sea que cuando Jesús terminó de predicar sobre el reino de Dios, dijo a Simón, a Pedro: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Lo segundo que vemos aquí es que Pedro tuvo fe en la palabra de Dios. Escuchó lo que Jesús había predicado, pero también dispuso su corazón en obedecer con fe. Lleva la barca más retirada de la orilla y echa las redes para pescar, fue lo que le dijo Jesús. La orden fue dada a Pedro y Pedro sorprende a Jesús con su respuesta. Pedro le dice: Maestro, yo soy pescador, yo sé de pesca, es mi oficio. Toda la noche lo intentamos, ya es de mañana, ya los peces ya se fueron al fondo. Pero sé que tienes palabra con autoridad, sé que tienes palabras de promesa, en ti confío. Y le dice: mas en tu palabra echaré la red, mas en tu palabra echaré la red. Pedro hace un acto de confianza ciega, lo que conocemos como fe. Él tenía motivos lógicos de sabiduría humana que le decían: no vas a pescar nada. Pero ¿qué es la fe? Dice en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A Pedro se le abrieron los ojos espirituales, sus ojos carnales no veían los peces. Sus ojos espirituales veían una barca con algo de peces. Tuvo fe y a lo mejor limitar también la fe. Está bien, en tu palabra echaré la red. Quizá pesque algunos peces. La obediencia a la palabra de Dios requiere fe, requiere confianza en la palabra de Dios. Si continuamos con el relato, en Lucas 5 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Inmediatamente la confianza de Pedro, la fe en la palabra de Jesús fue recompensada. Jamás había hecho una pesca tan grande. La cantidad de peces sobrepasaba sus esperanzas. ¿Cuál era la esperanza de Pedro? Quizá algunos peces. Jesús quiso sorprenderlo y lo hizo. Le hizo una pesca milagrosa. Jesús le hace ver a Pedro que cuando su prioridad es atender la palabra de Dios con fe, a pesar de todo el panorama negativo que pudiera existir o que pudieras estar viviendo,
Él puede darle bendición a manos llenas. Él puede darte bendición a manos llenas. Ese debe ser nuestro sentir cuando recibimos la palabra de Dios, cuando Él nos pide obediencia. Aunque el mundo solo ofrece una vida vacía, Jesús te la dará en abundancia si tienes fe. Aunque tus limitaciones sean muchas, para decirle a tu familia, he encontrado al Mesías, al Salvador, Jesús te da el poder de decir con fe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo hablar del amor de Cristo a mi familia. Jesús puede dar solución a todo con un poder milagroso. Yo te pregunto, amigo y amiga, ¿qué impide que tú le sigas? ¿Qué impide que le digas sí a su llamado? ¿Qué te roba tu pensamiento en este momento? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún familiar en el hospital? ¿La falta de trabajo? ¿Problemas familiares? ¿Quieres que Dios te los quite? ¿O que supla alguna necesidad en tu vida? Basta con tener fe en Él, en su palabra, y Él hará. Créelo. Si continuamos ahí en el relato en Lucas 5, ahora en el versículo 8 en adelante dice, viendo esto, Simón Pedro, viendo el milagro en su vida, dice la palabra de Dios que cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Lo tercero que encontramos, amigo y amiga, aquí es que Pedro tuvo la humildad para reconocerse pecador ante Jesús. Apártate de mí, Señor, que soy pecador. Reconoció el poder divino de Jesús al ver la pesca milagrosa. Reconoció que se encontraba ante la mismísima presencia de Dios. Y eso lo hizo sentirse indigno de ser escogido o de ser llamado al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos aparta de Dios. Una vida apartada de Dios no termina bien, termina en condenación, termina en muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Así lo dice Dios en su palabra. Dentro de su declaración con temor, Pedro estaba arrepentido ¿de qué? Si tú fueras Pedro en este momento, ¿de qué estarías arrepentido? ¿De no haberle obedecido antes? ¿De no tener la palabra de Dios como prioridad en tu vida? ¿De no atender a tu familia en cuanto a la enseñanza de lo que es Dios? ¿De no atender el llamado a seguirle? Cuando Pedro cayó de rodillas ante Jesús, reconociéndose pecador y arrepentido, el cielo se llenó de gozo. Dice Lucas capítulo 15 versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay más gozo en el cielo si hoy le dices a Dios, soy pecador y estoy arrepentido, y caes de rodillas reconociendo que solo Jesús tiene palabras de vida eterna y que no puedes ir al Padre si no es por Él. Esta mañana es el momento que el Señor preparó para que recibas bendición a manos llenas. Esta mañana es el momento que el Señor preparó para que caigas de rodillas y le reconozcas como tu Salvador. Al igual que Pedro, es necesario humillarse ante la presencia de Dios. Así como tuvo la confianza y la fe puesta en la palabra de Dios y Dios le dio una pesca abundante, así también la humildad ante la presencia de Dios le dio un título. Volviendo al relato de Lucas 5, ahora en el versículo 10 dice, pero Jesús dijo a Simón, o sea, a Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Desde ahora serás pescador de hombres. El oficio que Dios le daba a Pedro era mucho mayor que el oficio de pescador de peces. Pescador de hombres es una misión maravillosa, más milagrosa que la pesca de peces. El tener fe en las promesas que nos da su palabra, el reconocer que eres pecador y te arrepientes y decides seguirle, Él hará grandes cosas contigo. Cambiará tu vida como lo hizo con Pedro. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Es más, si te pregunto, dime el nombre de 3 discípulos, me vas a decir a Pedro. Él estuvo presente en la transfiguración, pudo ver a Moisés y a Elías. Caminó sobre las aguas. Es la única persona en el mundo que realmente ha sentido lo que es caminar sobre las aguas. Vio a Jesús resucitado.
Fue el primer apóstol en predicar el mensaje de salvación después de la muerte de Cristo. Por eso te digo, dile sí a Jesús y recibirás un milagro maravilloso, el milagro de la salvación, el milagro de la vida eterna. Y con la ayuda de Dios serás pescador de hombres. ¿Qué es esto? Le hablarás a tu familia del amor de Cristo y de la vida eterna que gozarían si ellos abren su corazón. Sé tú el primero en abrirle tu corazón a Cristo y también serás de bendición a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos. Serás pescador de hombres. ¿Qué piensas, amigo y amiga? ¿Lo hacemos? ¿Quieres abrir tu corazón a Cristo? Si gustas, haz conmigo la siguiente oración. Dios, Padre eterno, gracias por tu amor y tu misericordia. Al igual que Pedro digo, mas en tu palabra lo haré. En tu bendita palabra reconozco que solo en Jesús hay salvación. Solo en Jesús hay palabras de vida eterna. En tu bendita palabra doblego todo mi ser. Me rindo ante ti con humildad, reconociéndome pecador, arrepentido de mi vida pasada, y ahora creo que tu amor transformará mi vida entera. En tu bendita palabra quiero ser el pescador de hombres que tú deseas. Hablar de tu amor, de tu Hijo Jesús y de todas tus maravillas a mis amistades y seres queridos, y principalmente a mi familia. Gracias porque en ti puedo depositar mis cargas y aflicciones porque soy tu Hijo. Amén. Si con sinceridad y humildad hiciste esta oración, te doy la bienvenida a la familia de la fe y nos gozamos que así sea. Créeme, en este momento hay fiesta en el cielo por tu causa. Felicidades y que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Juan, por este mensaje, y damos también gracias a Dios por lo que hoy hemos podido conocer de su palabra. Y tú, amigo y amiga radioescucha, ¿has decidido poner toda tu confianza en el Señor Jesucristo? Llámanos y cuéntanos tu decisión. Vamos un momento con música y en un momento continuamos. Mientras tanto, los invito a que se comuniquen con nosotros. Llámanos. Presentamos el canto Por tu palabra, Señor, echaré las redes. Cansados, agotados, heridos y hasta sin esperanza. El llanto se apodera, de lágrimas se llena nuestra alma. Toda la noche pescando y nada hemos hallado. De repente tu voz nos dice con amor: lanzada a la derecha, intenta una vez más, y en tu nombre lo haremos, Señor. Por tu palabra, Señor, echaré las redes, no me cansaré y así lo haré en fe. Te anunciaré y son tus fuerzas, Señor, las que me acompañan. No me cansaré y así lo haré en fe. Te anunciaré, te anunciaré. Cansados, agotados, heridos y hasta sin esperanza. El llanto se apodera, de lágrimas se llena nuestra alma. Toda la noche pescando y nada hemos hallado. De repente tu voz nos dice con amor: lanzada a la derecha, intenta una vez más, y en tu nombre lo haremos, Señor. por tu palabra, Señor, echaré las redes, no me cansaré y así lo haré en fe. Te anunciaré y son tus fuerzas, Señor,
fuerzas que me acompañan. No me cansaré y así lo haré en fe. Por tu palabra, Señor, echaré las redes. No me cansaré y así lo haré en fe. Renunciaré y son tus fuerzas, Señor. Cuéntanos, amigo y amiga Radio Escucha, ¿con qué te quedas hoy de lo que te hemos compartido? Nos encantaría escucharte. Llámanos a los teléfonos 81 83 75 551 y al 81 83 75 555. Amigo y amiga Radio Escucha, a veces Dios calma milagrosamente el viento y las olas de la tormenta de cada uno de nosotros. Y otras veces el milagro se manifiesta al fortalecer nuestro corazón y nos ayuda a enfrentar esas tormentas confiando plenamente en Él. Nos pide que descansemos en la convicción de que Él tiene poder para decirle al oleaje: calla, enmudece. Envíanos por favor un mensaje de texto o de voz. Contáctanos al WhatsApp 811-782-9858. Y mañana domingo todos cordialmente invitados a nuestra reunión de adoración, presencial y virtual, por la mañana a las 11:15 y por la tarde a las 2:30. Te esperamos con toda tu familia. Los niños tienen sus propias actividades mientras los jóvenes y adultos atienden la reunión de adoración. Los esperamos a todos presencialmente. Comparto nuestra ubicación para que se animen a visitarnos. Avenida Gonzalito 610 Sur, Colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León, México. Tú puedes seguir todas nuestras transmisiones en vivo en www.facebook.com/ibets.mty. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Ibets Compartiendo Vida. Por favor, dale like a nuestros videos y comparte con tu familia y amigos. También puedes seguirnos en Instagram en IbetsMTY. Y cualquier duda respecto a nuestras actividades a lo largo de la semana, llama o escribe al WhatsApp 811-782-9858. Agradecemos a todos ustedes su compañía. Esta ha sido una presentación de la Iglesia Bautista El Divino Salvador y su programa Ventana de Esperanza. 25 minutos que pueden cambiar tu vida. Los esperamos el próximo sábado si Dios quiere. Yo soy Georgina Flores y deseo que Dios te bendiga. Y en tu nombre yo lanzaré.